El día de hoy vamos a hablar de una prueba de laboratorio muy utilizada que son los hemocultivos. En el ámbito hospitalario, generalmente cuando hablamos de un síndrome febril, entonces se utiliza esta prueba, los hemocultivos. Estamos hablando de qué enfermedades, entonces tenemos neumonías, sepsis, meningitis, entre otras. Entonces en estos casos se ordenan estos hemocultivos. Los hemocultivos generalmente se ordenan 2 hemocultivos por paciente y se deben tomar las muestras más o menos con un lapso de 30 minutos. En los hemocultivos entonces existen diferentes frascos, que es importante que los tengamos en cuenta. Entonces hay unos frascos que son sin resina, que son para los pacientes adultos que no tienen antibiótico, con resina para pacientes adultos que en ese momento estén recibiendo antibióticos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, paciente que esté en ese momento con antibiótico tiene que ser con resina. La resina, ¿qué es lo que va a hacer? Atrapar ese antibiótico y dejar que el microorganismo crezca. Luego tenemos los pediátricos, que tienen un medio de cultivo especial, mucho más enriquecido, porque necesitamos menos cantidad de sangre. Mientras estamos hablando que para un adulto podemos estar extrayéndole sangre entre 5 y 10 mililitros, a un bebé, a un neonato no le podemos sacar esa cantidad de sangre. Entonces más o menos en un bebé pueden ser 2 mililitros de sangre. Luego también tenemos unos frascos especiales que son los anaerobios, cuando estamos en presencia de microorganismos mucho más exigentes. También tenemos para hongos y micobacterias. En pacientes pediátricos y adultos generalmente se utilizan 2 botellas de hemocultivos, pero en pacientes que están entonces en unidad de cuidados intensivos o tienen una endocarditis bacteriana, se debe utilizar la tercera botella. Es muy importante que en estos pacientes de unidad de cuidados intensivos generalmente es en un catéter, entonces de un catéter que el paciente tenga, entonces se va a tomar. También es muy importante en la toma de los hemocultivos que no se le vaya a extraer la sangre donde tiene la bolsa con solución salina. Tenemos que los hemocultivos pueden ser manuales o también se pueden colocar en un equipo automatizado. Cuando los hemocultivos son manuales, generalmente lo que vamos a observar es o una hemólisis, turbidez o algún cambio de color. En el método automatizado tenemos que entonces en el fondo de la botella tiene un sensor. Entonces si esa botella de ese paciente tiene algún tipo de microorganismo, ese microorganismo empieza a tener su metabolismo bacteriano y va a producir CO2. Ese sensor detecta CO2 y inmediatamente emite una alarma al equipo, el cual va a tener un sonido. Cuando el equipo suena, entonces vamos a sacar esa botella que está supuestamente positiva y lo primero que le vamos a hacer es un gramo. Y luego le vamos a hacer un subcultivo en los agares de agar sangre, en agar chocolate y en agar maconque. Entonces, tenemos el agar sangre, que es muy importante siempre para ver las hemólisis. El agar chocolate cuando tenemos microorganismos especiales como el Haemophilus influenza. Y el agar maconque para identificar bacilos gram negativos y saber si es fermentador o no fermentador de lactosa. Luego de hacer su primer subcultivo, luego entonces ya lo que hacemos son las pruebas de identificación, y luego también hacemos siempre el antibiograma.
porque es muy importante saber ese microorganismo qué tipo de resistencia tiene. En los hemocultivos podemos entonces tener dos resultados. Uno, que las botellas entonces van pitando, se va detectando su positividad, pueden ser de a una o inmediatamente las 2 o 3 botellas que se le tomaron al paciente. En algunos casos solamente se detecta un microorganismo en una botella. Es muy importante saber la identificación de ese microorganismo, porque si estamos en presencia de un estafilococo epidermidis, que es flora normal de la piel, entonces estamos asociándolo que fue una mala extracción de sangre. Vamos a hacer la demostración de una toma de hemocultivos. Voy a describir a continuación los insumos a utilizar: guantes estériles, torniquete, mechero, fósforos, jeringa de 5 mililitros, gasas estériles, algodón y para hacer la desinfección con alcohol yodado. Vamos a iniciar encendiendo los mecheros. Y marcando el hemocultivo con el nombre del paciente y la fecha. Luego nos ponemos los guantes . Y vamos a desprender la tapa metálica del hemocultivo y limpiar esta parte del hemocultivo con algodón y alcohol. Luego vamos a iniciar la extracción de la sangre de nuestra paciente. Vamos a iniciar entonces a hacer la asepsia a nuestra paciente. Le adicionamos alcohol a las gasas estériles, colocamos el torniquete para poder palpar la vena adecuada. Vamos preparando nuestra jeringa, como es un hemocultivo manual, entonces con jeringa de 5 ml. Si fuéramos a tomarle 2 botellas de hemocultivo a nuestra paciente, debemos esperar media hora para tomarle la segunda botella. A continuación entonces hacemos la asepsia, limpiar muy bien desde el centro hacia afuera. Lo repetimos con otra nueva gasa estéril. Y ya puncionamos nuestra vena.
Quitamos el torniquete. Son 5 mililitros que le vamos a adicionar a nuestra botella de hemocultivo. Sacamos e inmediatamente lo vamos a adicionar a nuestra botella de manera despacio y vamos haciendo pequeñas rotaciones para ir mezclándolo con el medio de cultivo. Terminado, lo retiramos, descartamos nuestra aguja en un guardián y a continuación llevaremos entonces el hemocultivo a una incubadora de 35 a 37 grados Celsius por varios días. Generalmente un hemocultivo negativo lo podemos determinar después de 7 días de incubación, si no tiene ningún cambio el hemocultivo. En la demostración estamos utilizando hemocultivos manuales, los cuales debemos revisar cada 24 horas. En el ejercicio, entonces, a las 24 horas de incubación vamos a ver estos primeros hemocultivos, en los cuales no hay hemólisis, el medio de cultivo está claro, indicándonos que el medio de cultivo está negativo. Si sigue así cada 24 horas, entonces hacemos un subcultivo a las 72 horas. Y si continúa de la misma manera, ya el subcultivo final sería los 7 días para poder ya sacar como negativo estos hemocultivos. El otro caso, que sean positivos, a las 24 horas vamos a observar un cambio en el medio de cultivo. Entonces vamos a ver turbidez y una hemólisis en el fondo del frasco, el cual nos indica que la bacteria está haciendo su metabolismo y produciendo CO2. Vamos a iniciar entonces por hacer el subcultivo de estos hemocultivos positivos. Primero encendemos los mecheros . Y luego con una mota con algodón vamos a limpiar la boca de la botella de hemocultivo. Marcamos nuestros medios de cultivo con el nombre del paciente y la fecha. Recuerden, entonces tenemos agar chocolate, agar sangre y agar McConkey. Y también vamos a hacer la coloración de Gram. Mezclamos un poco nuestro hemocultivo para poder sacar varias gotas de sangre con la jeringa y volteamos los medios de cultivo.
Luego de mezclar nuestra botella de hemocultivo, entonces nos disponemos a sacar la jeringa. Vamos a introducirla entonces en nuestra botella de hemocultivo y sacar un poco de esa sangre. No es necesario llenar toda la jeringa, solamente pueden ser unas cuantas gotas. Retiramos nuestra aguja y a cada medio de cultivo le vamos a adicionar una gota. Y luego, por último, el portaobjetos para hacer la coloración de grano. Descartamos este material. Luego de tener las gotas en los medios de cultivos, nos dispondremos con el asa de redondela a hacer la distribución por todo el agar. Primero hacemos una pequeña distribución de nuestra muestra y luego vamos a empezar a hacer unas estrías. Que van a ocupar la totalidad de la caja. Para poder tener colonias separadas y hacer la identificación y el antibiograma. Y así hacemos con los otros medios de cultivo. Terminado este proceso, llevamos nuestros medios de cultivos a la incubadora que se encuentra entre 35 y 37 grados Celsius y nos dispondremos a hacer la coloración de grano. Después de 24 horas de incubación, vamos a tener entonces diferentes microorganismos. A continuación, los microorganismos más comunes que podemos encontrar en los hemocultivos positivos. Entonces, tenemos el Staphylococcus aureus. Entonces, en el agar sangre, que es un microorganismo hemolítico, en el agar chocolate, y en el McConkey, entonces no tendríamos ningún tipo de crecimiento porque es un coco gram positivo. Recordemos que el Staphylococcus aureus, su morfología es en cúmulos o racimos. Luego de tener este primer cultivo, entonces ya haríamos lo que es la identificación y el antibiograma. Entonces,
Recordemos las pruebas de susceptibilidad y una prueba de identificación que es la coagulasa. El segundo microorganismo más frecuente sería el Streptococcus pneumoniae. Entonces, miren la utilidad del agar sangre para poder observar las hemólisis. En este caso, es un microorganismo alfa hemolítico. En videos anteriores hemos hecho el diagnóstico de estos microorganismos y las pruebas que son más útiles para su identificación. En este caso sería la optoquina, que es optoquina sensible. Y luego las pruebas de susceptibilidad. Entonces aquí tenemos un Streptococcus pneumoniae con sensibilidad disminuida a la penicilina. Y tenemos de ejemplo también un Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina. Otro de los microorganismos más frecuentes sería el Escherichia coli. Entonces, recordemos cómo se observa en agar sangre. Y en McConkey es muy importante para poder determinar si es fermentador o no fermentador de lactosa. En este caso sería fermentador de lactosa. Luego de esto hacer entonces la identificación, que sería con las pruebas bioquímicas, que ya las habíamos mencionado también anteriormente, como son el TCI, lisina, citrato, urea y zinc. Y siempre hacer pruebas de susceptibilidad. Un microorganismo frecuentemente hallado en la unidad de cuidados intensivos es la Pseudomonas aeruginosa. Recordemos entonces también su crecimiento en agar chocolate, en agar sangre para ver su brillo metálico y en McConkey para ver que es no fermentador de lactosa. Luego de esto, entonces podemos hacer también las pruebas bioquímicas para su identificación, que son entonces el TCI, la lisina, el citrato, urea y el zinc. Y las pruebas de susceptibilidad. Recuerden en especial este microorganismo que tiene un pigmento que es la pioverdina y que por eso entonces tiene este color verdoso. Y por último tenemos un microorganismo que no es una bacteria sino que es un hongo. En este caso tenemos Candida albicans, que puede crecer en los medios primarios para las bacterias. Entonces tenemos en agar chocolate, en agar sangre, y también tenemos en otro medio simple como el agar Müller-Hinton.